En Chile existen varias formas de iniciar un negocio. Primero, podemos hacerlo como persona natural. Se denomina persona natural a cualquier individuo con la capacidad de ejercer o participar en actividades jurídicas. Una persona natural puede crear una empresa unipersonal. Las características, en resumen, de esta empresa son que la persona actúa bajo su propio RUT o RUT personal y en caso de una insolvencia económica o momento de crisis dentro de la empresa, responde con su patrimonio personal. No voy a entrar en mayor detalle y especificaciones de esta empresa y de la persona natural porque no es el tema principal del video. Por otro lado tenemos a la persona jurídica, que es un ente ficticio creado por la ley que posee facultades para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Además posee un RUT que se identifica como única, independiente de los miembros. La principal ventaja de la persona jurídica que en caso de insolvencia económica o crisis dentro de la empresa o alguna deuda, solo se le responde con el patrimonio aportado. Es decir, no se responde con el patrimonio personal, como en el anterior caso de la persona natural. Bueno, ya sabiendo que es una persona jurídica, vamos a entrar a los distintos tipos de empresas que se pueden crear siendo una persona jurídica. Para comenzar, voy a nombrar a la empresa individual de responsabilidad limitada. La EIRL es una persona jurídica, la cual posee un patrimonio propio distinto al titular y de carácter comercial, en resumen. Y se caracteriza, o sea, la principal diferencia entre la empresa unipersonal es que actúa con un RUT distinto al personal y en caso de alguna insolvencia económica o alguna deuda se responde solo con el patrimonio aportado, porque tal como dice su nombre, es de responsabilidad limitada. Aparte de esto, la empresa individual de responsabilidad limitada admite solo un tipo de giro. Y acá entramos en un ámbito que es cuando se pierde la responsabilidad limitada dentro de esta empresa. Es cuando se infringe esto de hacer solo un tipo de giro o en caso de cometer algún delito. Esos son los dos tipos o los dos casos cuando se pierde la responsabilidad limitada. Luego, dentro de los tipos de empresas que podemos crear siendo una persona jurídica, tenemos a la sociedad de responsabilidad limitada o LTDA. Las principales características de esta sociedad son que se forman entre 2 a 50 socios, es decir, no pueden ser inferior a 2 socios o superior a 50 socios, como obvio. Aparte de esto, los socios pueden ser de nacionalidad chilena o extranjera y pueden ser personas naturales o jurídicas. Aparte de esto, como característica, no se exige un mínimo de capital y prima más el valor de persona, o es más importante la persona que el aporte monetario o el aporte de capital hecho por cada persona. Es decir, que cuando se toman decisiones, tienen que estar todos de acuerdo y, por ejemplo, el que aportó más plata no está de acuerdo, pero 10 socios no están de acuerdo, se va a dar prioridad a la persona. Es decir, no tiene mayor peso el que aporta más capital que el que aporta menos. Todos son por igual. Bueno, ahora pasamos al tercer tipo de empresa que se puede crear siendo persona jurídica o que se crea como persona jurídica, la cual es sociedad por acciones o SPA. Las principales características son que están formadas por una o más personas naturales o jurídicas con patrimonio propio que realizan actividades netamente de carácter comercial. El capital se divide por acciones y este tipo de sociedad se recomienda cuando uno quiere crear su propia empresa y quiere realizar más de un tipo de giro. Aparte de esto, son muy difíciles de modificar. O sea, cuando uno quiere pasar de una sociedad de responsabilidad limitada a una sociedad por acciones, es mucho más fácil. En cambio, cuando uno ya tiene una sociedad por acciones y quiere pasarlo a responsabilidad limitada, es muy engorroso. Bueno, y como último tipo de empresa tenemos a la microempresa familiar, que las principales características son que está conformada por una o más personas naturales o jurídicas que residen en el mismo hogar y pueden desarrollar labores profesionales, oficios, industrias, entre otros. Y aparte de esto, están reguladas por la municipalidad. Este tipo de empresas son común cuando la familia se dedica como a vender tortas, dulces y lo hacen en la misma casa. Entonces es más conveniente tener una microempresa familiar. El profesor nos dio de ejemplos durante las clases que durante la pandemia, como muchas personas o sus vecinos del mismo condominio se dedicaron a vender dulces, crearon microempresas familiares. Para finalizar, mi empresa favorita es la empresa de responsabilidad limitada, debido a que es fácil de crear, fácil de disolver, fácil de modificar y prima más el valor de la persona antes del capital aportado. Aparte de esto, puedo realizar distintos tipos de giros y mi patrimonio personal va a estar seguro.